Vamos ahora a inaugurar un segmento, o a reinaugurar un segmento que es una tanda literaria. Es decir, en lugar de ir a la pausa y escuchar una canción, vamos a ir a la pausa y vamos a escuchar la voz de una persona que se va a presentar próximamente, que va a, que va a estar aquí charlando un ratito con nosotros, que se llama Nadia Soto, porque nos va a leer un libro. Y esta vez eligió, este jueves trajo la introducción, el prólogo, las primeras palabras de la saga de los confines de Liliana Bodoc, porque hay una celebración de cierta cantidad de años cumplidos, si no me equivoco eran 25. Sí. Bien, ya nos va a estar contando mejor, pero bueno, vamos a ir a escucharla y enseguida volvemos y vamos a estar hablando con ella y preguntándole un poquito más, presentándoselas a ustedes. Que no queda de ella ni el eco del recuerdo o del eco del recuerdo. Ningún vestigio sobre estos sucesos ha conseguido permanecer. Y aun cuando pudieran adentrarse en cuevas sepultadas bajo nuevas civilizaciones, nada encontrarían. Lo que voy a relatar sucedió en un tiempo lejanísimo, cuando los continentes tenían otra forma y los ríos tenían otro curso. Entonces, las horas de las criaturas pasaban lentas. Los brujos de la tierra recorrían las montañas maduinas buscando hierbas salutíferas. Y todavía resultaba sencillo ver a los lulus en las largas noches de las islas del sur bailando alrededor de sus colas. He venido a dejar memoria de una grande y terrible batalla. ¿Acaso una de las más grandes y terribles que se libraron contra las fuerzas del odio eterno? Y fue cuando una edad terminaba y otra funesta se extendía hasta los últimos refugios. El odio eterno rondaba fuera de los límites de la realidad, buscando una forma, una sustancia tangible que le permitiera existir en el mundo de las criaturas. Andaba al acecho de una herida por donde introducirse, pero ninguna imperfección de las criaturas era grieta suficiente para darle paso. Sin embargo, como en las eternidades todo sucede, hubo una desobediencia que fue herida, imperfección y grieta suficiente. Todo comenzó cuando la muerte, desobedeciendo el mandato de no engendrar jamás otros seres, hizo una criatura de su propia sustancia, y fue su hijo, y lo amó. En ese vástago feroz, nacido contra las grandes leyes, el odio eterno encontró voz y sombra en este mundo. Sigilosa, en la cima de un monte olvidado de las tierras antiguas, la muerte brotó en un hijo al que llamó Misáyanes. Primero fue una emanación que su madre incubó entre los dientes. Después fue un latido viscoso. Después graznó y aulló. Después rió y hasta la propia muerte tuvo miedo. Después se emplumó para volar contra la luz. Los vasallos de Misáyanes fueron innumerables. Seres de todas las especies se doblegaron ante su solo aliento y acataron su voz. Pero también seres de todas las especies lo combatieron. Así, la guerra se arrastró hasta cada voz. Bueno, ahí estamos escuchando la voz de Nadia Soto, que la tenemos en comunicación telefónica. Nadia, ¿me escuchás? La magia y las criaturas se unieron para... A ver, ahí Josema está arreglando los volúmenes porque yo también te escucho bastante bajo. A ver, ahí, ¿está mejor? Esta es la tecnología que estábamos revisando. Ahí está, ahora te escucho yo muy bajo. Ahí José está haciendo sus magias para, para que nos escuchemos. Estamos con te comento, Nadia, estamos con una mañana medio compleja técnicamente. Ahí te escucho bien, ahí te escucho mejor. Bueno, primero Buenísimo. me gustaría que te presentes con la audiencia, que nos cuentes un poquito dónde estás en principio y también qué acabamos de escuchar.
Bueno, básicamente yo estoy entre LEU, mi formación es como profesora en letras, trabajo a nivel secundario hace casi 20 años ya, y sin embargo, esta autora que presentábamos en la tarde de hoy es una autora que yo conocí por fuera de la universidad en principio, y que luego sí la vi en el sistema educativo de manera bastante frecuente, tanto a nivel primario como secundario. Liliana Bodoc me parece a mí una de las grandes escritoras del último tiempo. En 2018 falleció, sin embargo su obra es enorme, súper diversa, y como ustedes bien mencionaban antes del audio, se cumplen en este año 25 años de la publicación del primer tomo de la saga de los confines, de los días del venado, cuyo ejemplar está acompañado posteriormente por los días de la sombra, los días del fuego, y tiene algunas otras publicaciones que también se suman a este mundo de los confines, que son Oficio de Búhos y El arte de los confines. A mí me parece súper importante y súper interesante Liliana Bodoc, en tanto que ella también era profesora de letras, además de escritora, entonces tiene una visión de la literatura desde lo que es el campo literario en sí mismo y desde la crítica, pero también desde la literatura dentro del sistema educativo y la importancia de la palabra. Entonces creo que son tiempos también como para repensar qué papel cumple el arte, ¿no? Y qué papel cumple la palabra y el discurso en un contexto donde parece que pudiera decirse cualquier cosa sin ningún tipo de pudor. Creo que en este aspecto es una invitación a repensar el rol de la palabra. Muy interesante lo que decís, Nadia, y también muy interesante la autora que elegiste. Y bueno, y nos gustaría invitarte a que sigas acompañándonos de aquí en más y también contarle a la audiencia que la idea es esa, tener pedacitos de algunos autores, autoras, que por alguna razón vos pienses que pueden ser interesantes. También para invitar a la gente a que conozca a sus autores y bueno, incentivar de alguna manera y muy humildemente a la lectura. Sí, además en este espacio, perdón, me presento, yo soy Nico, porque vos conocés más a Nahue, yo también soy parte del programa, Nico. Sí. También me parece interesante esto de que hablamos un poquito hoy al principio, lo de, bueno, darse el tiempo de leer, darse el tiempo de escribir, que está faltando por las propuestas constantes de la realidad. Y algo curioso que me pasó, recordé a Liliana Bodoc y a los días del venado estas últimas semanas, por algo que dijiste vos hace un tiempo, de que es muy Netflix. O sea, es un contenido adaptable. Es un contenido que tranquilamente podría ser. Hablábamos una vez en un bar. Sería como la versión latinoamericana del Señor de los Anillos, ¿no? Claro, pero además con todo lo del Eternauta dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, hablábamos de eso alguna vez que nos juntamos, que tiene una forma de narrar que para mí no tiene absolutamente nada que envidiarle al Señor de los Anillos, en absoluto, y me parece inclusive mucho más interesante la historia, que bueno, esto es polémico lo que estoy diciendo, seguramente algunas personas del chat no van a coincidir. Yo no coincido, no solo el chat. Claro. Los fanáticos de Tolkien no disfrutan de este comentario, pero sí, yo coincido. A mí lo que me parece súper valioso, habiendo leído literatura de ella de distinto tipo, cuentos, las novelas y demás, considero que es una autora que de ninguna manera subestima a los lectores. Digo, cuando escribe literatura infantil, escribe literatura. Esa es la cuestión, básicamente, ¿no? Y cuando escribe literatura que podríamos denominar para jóvenes, entiende que lo que hay del otro lado es un público lector. Por supuesto que hay también una contribución a formar a ese lector para que cada vez esté en condiciones de hacerse de textos más desafiantes y de nuevas obras, pero en esa búsqueda no hay subestimación. Entonces creo que el trabajo poético que tiene ella nos invita a mirar la realidad y las obras y entender la literatura de un modo particular, ¿no? En este doble juego que tiene de presentar, por un lado, digamos, algo que parece dicho literalmente desde la convención,
pero que cuando empezamos a ahondar en estas capas aparecen nuevas formas de significados que también son nuevas formas de conocer, y yo creo que estos mundos que ella presenta en la saga de los confines, las tierras antiguas, los pueblos de este lado de las tierras fértiles, son también formas sociales que son súper interesantes, ¿no? En este elemento de la memoria y del relato como constitutivo de nosotros como pueblo, como sociedad, que uno, más allá de verlo en los personajes de la novela, también lo puede pensar para sí mismo, ¿no? Sí, ¿Cuánto pesa la palabra a la hora de pensarme a mí como miembro de un barrio, de un pueblo, de una cultura? Estas formas de decir que nos constituyen, como ella dice, ¿no? Lo que se cocina en la olla de la casa, que es un conjunto de palabras que nos hacen ser nosotros y no otro, digamos. sí, sí. Yo soy un ferviente lector de la fantasía épica en general, de otras naciones, de otros escritores de otros países, y me llamó mucho la atención cómo ella hace un revisionismo histórico, o no, no sé si ponerlo tan ampuloso, pero habla de historia por medio de su historia fantasiosa, tiene mucha historia real y eso se nota. Y también esto de lo que mencionabas vos, Nadia, de los personajes y de la familia. Eso que es un concepto que en la fantasía más europea no existe, las aventuras son más individuales. Y acá hay algo que la primera escena o por las primeras 100 páginas por ahí es una familia con todos sus personajes, con los chiquitos, con los grandes, con la abuela, y eso es muy latinoamericano y todo se siente muy latinoamericano leyendo una historia que a su vez es de fantasía, que no le quita la fantasía y que eso me parece también muy, muy valorable. Sí, coincido plenamente con esto que decís, ¿no? Cada uno es importante, desde la inocencia, desde la generosidad, desde la simpatía, desde la posibilidad de mirar a aquellos que otros no ven, o la capacidad de decir, o también poder afrontar la vida desde una posición que es también un ejemplo y una referencia para los otros, ¿no? Porque todos nos constituye y todos somos necesarios en esa vida. De hecho, a mí una de las cosas que también, digamos, me viene a la mente de este primer volumen de la saga de los confines es esto de que cada uno de los habitantes de la aldea, de las tierras fértiles, de las distintas regiones, tiene también su habilidad, ¿no? Y tiene un recurso. Sí. Pero, por ejemplo, antes del momento de las lluvias, hay un momento de encuentro y de intercambio, Sí. porque lo que le sobra a uno le falta al otro. Y como va a haber un momento en que cada uno se va a refugiar en su hogar, ese es el momento donde todos contribuyen al bienestar de los demás y también uno obtiene su bienestar y sus recursos a partir de poder conectar con el otro. Me parece que ese es un elemento clave, ¿no? No pensar nunca la individualidad, sino es siempre en relación con un otro. Porque el otro me constituye históricamente, desde el relato que me cuenta de mi mamá, de cuando era chico, de mis antepasados, de cómo se construyó algo, y me constituye también desde hasta el ingrediente que yo recupero para una comida, ¿no? O sea, hay una estructura de significados y de elementos culturales que hacen que seamos lo que somos y que a mí me parece súper impresionante cómo ella logra captar todo eso y combinarlo para brindar una obra de ficción. Sí, sí, coincidimos y de hecho el programa hoy, sin quererlo, versó de literatura y también de la necesidad de, bueno, de estar en una grupalidad, en red, de tener contención. Es verdad. Sin quererlo, el programa tuvo ese tema que lo atravesó. Estamos hablando con Nadia Soto. Lo escuchaba recién cuando hablabas vos del teatro en particular y me parece esto, ¿no? O sea, no hay arte que exista sin el otro, básicamente. Tal cual. Si no hay receptor, si no hay alguien que haga una devolución de eso o que interprete, no hay obra posible.
Tal cual. Y bueno, y sobre eso seguiremos indagando de aquí en adelante. En principio agradecerte Sí. porque estuvo muy interesante lo que dijiste y también lo que leíste antes. Y bueno, invitarte a que sigas participando de nuestro programa. Te mandamos un saludo enorme. Y bueno, espero que no esté muy fresco allá en Trelew. Bueno, ojalá que esta sea una invitación para todos a leer la obra o releer en caso de que ya la conozcan de Bodok, y por supuesto sí, ojalá que sí, que podamos coincidir nuevamente para compartir algo de literatura, por supuesto. Bueno, Gracias, Nadia. Un beso. gracias Nadia. Abrazo Bueno, para ustedes. Chao, Nico, chao, Nahuel. Chao, chao. chao. Bien, estuvimos hablando para cerrar este programa la reincorporación de la literatura como lectura en modo de pausa de nuestras voces. Y ahora vamos a retirarnos ya, Se pasó rápido. porque el tiempo es tirano y encima nosotros lo maltratamos. Sí, hacemos cualquier cosa hacemos con el tiempo. Lo posible para molestarlo. Sí, tal cual. Así que bueno, ya estamos terminando con la jornada del día de hoy. Todos los jueves estamos haciendo Suena Pampa. Estamos en Pampa Cultural, no hay que olvidarse, el espacio territorial en el cual hacemos el programa y en el cual emite Radio Multiverso a la Vuelta. El operador es José Duarte y mi compañero es Nahuel Ortiz. ¿Cómo viste la jornada de hoy? Bien, estuvo un poco caótica. En algún momento estuvo como... Guapa. Sí, ¿qué está pasando? Pero me parece que pudimos surfear la ola bastante decentemente. Bien, programón. Todos. Y este pedazo de programón lo van a poder observar en las redes sociales porque lo vamos a estar compartiendo en el YouTube de Suena Pampa. Por supuesto, suscríbanse tanto en Suena Pampa como en Multiverso a la Vuelta y denle like también para ayudar a la difusión. Instagram de Suena Pampa y de Multiverso, ambos tienen Instagram, Radio Multiverso a la Vuelta y Suena.pampa, si no me equivoco. Busquen, si tienen ganas lo van a encontrar. Y nada más, yo soy Nicolás Berruti, nos vemos el jueves que viene a las 2 de la tarde.